Buenos días, ¿qué tal? Dios me los bendiga. Les saluda el pastor Wilmer Sarabia del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Jiquilisco. Bienvenido a este culto, a este momento de estudio de la palabra del Señor en nuestro culto de Amaneciendo con Dios en este jueves 30 de abril. Ya terminamos el mes de abril, increíblemente. Nos quedan aproximadamente 16 días para poder saber si vamos a salir o no vamos a salir, ¿verdad? Pero mientras, tenga paciencia, que Dios está con nosotros. Dios nos tiene en un proceso a cada uno de nosotros, los habitantes del mundo, ¿verdad? Y especialmente a la iglesia cristiana, para saber quiénes son los de verdad creyentes. Bueno, buenos días, vamos a orar para poder estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Acompáñenme en oración, sea bienvenido a todos los que ya están conectados, a los que se van a conectar durante la predicación y también a los que van a ver el video posteriormente. Sean bienvenidos, buenos días, que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas, por un día más, Señor, en esta mañana. Estamos ante ti, Dios mío, hemos venido a buscarte temprano. Sé que en el momento en que nuestro cuerpo descansa y con la costumbre que se está llevando, Señor, pues a algunos momentos se hace difícil el despertar el cuerpo, el levantarlo de la cama, Señor. Pero gracias por el esfuerzo que nos pones en nuestro corazón de hacer para estar en tu presencia. Gracias también porque nos pones en nuestro corazón el hecho de podernos acercar a ti, poder pedir perdón incluso por nuestros errores del día de ayer, Señor, y porque venir a darte gracias también por el día nuevo que nos da, Señor, por las bendiciones, por la salud que este día, Señor, amanecemos. Gracias, Señor, por tenernos apartados de este virus mortal que está en todo el mundo. Gracias por darnos también una iglesia que se está moviendo, que está trabajando, Señor, haciendo pues lo que debe de hacer y haciendo pues tu voluntad, Señor, porque entendemos que cuando tú provees y cuando tú lo permites, Señor, en cada una de nuestras vidas, pues es tu voluntad que debemos de seguir, Padre. Bendice este culto de principio a fin. Te pido, Señor, bendición múltiple para todos aquellos que ya se están conectando, los que ya se conectaron, Señor, también los que van a ver el video posteriormente o de los que se van a conectar en el transcurso de la predicación. Te pido que les bendigas, Dios mío, veles el esfuerzo, la disposición de su corazón, de su espíritu, Padre, de su alma, de estar en tu presencia, pudiendo descansar y de que ver esto después, pues se despiertan, Señor, para estar en tu presencia. Bendícelos grandemente, mi Señor, en esta mañana. Lo hacemos todo para tu gloria y tu honra. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a nuestro corazón, en nuestro interior, Dios, que nos hable, que nos enseñe tu palabra, que nos ayude a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, esta mañana hemos estado, bueno, los jueves estamos ya estudiando lo que es el Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Ya estudiamos un poquito la semana antepasada sobre el apostolado de Pablo. Vimos ahí la autoridad que había sido delegada por medio de Jesucristo a Pablo, la autoridad que él tenía para poder platicar o guiar a la iglesia primitiva, ¿verdad? Sin que él haya sido parte de los apóstoles que vieron a Jesús y que estuvieron con Jesús, o sea, sin haber sido él asignado como apóstol en vida de Cristo cuando Jesús estaba vivo en la tierra, pero él después demuestra su apostolado a través de que fue Cristo o Jesús mismo, ¿verdad? Jesucristo, quien lo toma a él como apóstol de entre todos los judíos que había y lo toman para el apostolado para los gentiles. Luego, la segunda parte que vimos era, aparte de lo que era un poquito lo que es la iglesia, a qué iglesia se refería, en la parte de lo que hoy se llama Turquía, ¿verdad? Y también lo más importante que vimos en esa parte, en el culto anterior, fue el hecho de que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya era un proyecto de Dios, ¿verdad?
Y ese acto de poder de Dios, oiga con esto, le daba más fuerza al apostolado de Pablo, y veíamos nosotros cómo por el hecho de los dos temas grandes que trabaja Gálatas, es bien importante el hecho de que Cristo murió y resucitó, porque obviamente, así como pasa en nuestros tiempos, ¿verdad? Habrá muchos que vendrán con evangelios o con noticias diferentes a la que está en la palabra del Señor. Entonces era importante por parte de Pablo establecer en el versículo 1, cuando decía: no por hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ese acto pues le daba fuerza a Pablo para hablar de los temas específicos para la iglesia o para las iglesias de Galacia. Ahora, esta mañana pues le hemos titulado a la meditación: gracia y paz, la fuerza del creyente, la fuerza cristiana, ¿verdad? Y quiero que me acompañe en el capítulo 1, versículo 3. Y pues ahí el título sale de ahí, ¿verdad? Y dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús el Cristo. Fíjese bien, qué importante es cómo se va desarrollando Pablo para poder hablar con la iglesia. Porque esta es una carta, ¿verdad? Obviamente, pero doctrinal y de alguna manera una guía con el conocimiento de la verdad y el conocimiento de la mentira, para poder diferenciar, ¿verdad? Y para poder tomar decisiones personales. Es importante la información que la carta tiene. Y ya de entrada, solo en el primer versículo, vimos dos grandes temas importantes, o dos tópicos importantes, y ahora vemos un tercero que para cualquiera, pues, o sea, bueno, cuando nosotros nos referimos a otros cristianos de nuestro tiempo, ¿qué decimos? Dios te bendiga, ¿verdad? Entonces, si nos vamos bien a lo profundo de ese Dios te bendiga, estamos diciendo: deseamos desde nuestro corazón, desde nuestro interior, desde la fuerza del deseo de nuestra vida, que Dios, que tiene poder, que Dios, que es el creador, que Dios, que tiene el control de todo, bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tu trabajo, bendiga tu economía, etc. Vea el poder de esa frase: Dios te bendiga. Como cuando uno dice: te maldigo, ¿verdad? Que no deberíamos de decir nosotros los cristianos, pero digamos, en una cólera o cuando estábamos, yo oigo que algunas personas hasta en broma lo dicen: maldito. Entonces, esa cuestión es de poder, pero no es un poder nuestro. No es un poder que nosotros, yo tenga la capacidad de maldecirte, o sea, en el sentido de bendecir, sí, ¿verdad? Porque puedo llevar una bendición a un cristiano. El punto es el poder de nuestra palabra. Pero en el caso de Pablo, se sustenta en el poder de Dios, se sustenta en lo que Dios establece. Entonces, Pablo viene y saluda de una manera específica a las iglesias, diciéndole que que la gracia y la paz. Obviamente, vamos ahora en la mañana a estudiar qué es esa gracia y qué es esa paz que Pablo habla a las iglesias. Y ojo, porque esto es como un despertar, porque esto es como un abrir de los ojos. ¿En qué sentido? En donde nosotros nos establecemos: bueno, yo soy cristiano igual que los receptores de la carta. Entonces, de alguna manera, tengo que tomar la palabra de Dios para mi vida, ¿verdad? Tengo que tomarla directamente como algo literal para mi vida. Sé que esa carta fue escrita a ¿cómo se llama? Las iglesias de Galacia, pero el contenido, la importancia de las frases, debo de tomarlas para mí. Y primero, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 5, allí donde está, retroceda unas paginitas, ¿verdad? Y vea el versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Dice: gracia y paz. Ahora, ¿qué paz? Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te doy la paz que te da el mundo. La mía es verdadera y es eterna y no se puede cambiar. Ojo, pero ¿de dónde se deriva esa paz que yo debo de tener con Dios? Lo primero que tenemos que tener, sobre la base de la realidad y sobre la base de lo importante de la esencia del ser humano, es que hay dos cosas que tenemos que tener claras del ser humano. Uno es
que tarde o temprano dejará de existir en la tierra esa persona humana. O sea, yo, usted, todo el mundo vamos a morir tarde o temprano. Uno, fíjese que estaba viendo, por ejemplo, perdón que me haga a un lado, pero un presidente de un país, él es, ¿cómo sería? Latinoamericano o iberoamericano, Brasil, ¿verdad? Su presidente, veía yo unas noticias y decía, bueno, mire, son no sé cuántos muertos, parece como 5.000, son como $2, ¿verdad? Pero bueno, esa es la mentalidad de los presidentes. Pero viene y dice, pero yo qué culpa tengo, dice así, no es mi culpa, o sea, es decir, todos tenemos que morir, yo me voy a morir un día. Entonces, mire el pensamiento, ¿verdad? Ahora, claro, él quizás no valora o no sopesa, o a saber, ¿verdad? El hecho de que después de la muerte viene una segunda verdad, que después de la muerte física nuestra hay un destino que vamos a tener, o el cielo, ¿verdad? O el infierno. Y de ahí viene la paz que nosotros los cristianos tenemos. Es decir, el mundo la podrá tener, pero el mundo la tendrá por grandeza de su soberbia, de su altanería y de su orgullo. Claro que ellos van a ver allá posteriormente, como por ejemplo, yo veía una vez un debate de una periodista y un pastor, ¿verdad? Una periodista que decía ella que era atea y decía, bueno, y tratando de comprobar que Dios no existe, que no sé qué, y vino el pastor y le dijo, bueno, mira, le dijo, esta cuestión de la salvación es así, le dijo. Si tú mueres y al final de la muerte nos damos cuenta que el cielo no existe, que Dios no existe, que nada existe después de la nada, ¿verdad? Después de la muerte, pues yo no habré perdido nada, dijo el pastor. Porque al final, aunque mi creencia no tenía ninguna base, o aunque mi creencia, decía él, ¿verdad? Sobre la base de que si Dios no existe, decía, pues viví bien, me aparté del mal, caminé correcto, tuve una buena familia, tuve bendiciones. Entonces al final no perdí nada. Si tú tienes razón de que Dios no existe, que no hay un cielo ni hay un infierno, pues no perdí nada, digo así. Ahora, el pastor, sí, cuando tú te mueras, te das cuenta que había un cielo y que había un infierno, entonces tú perdiste, le digo así. Porque la manera de poder ir al cielo es como la Biblia lo establece, a través de Jesús el Cristo. Fíjese bien, mejor dicho, a través de la fe, de creer que Jesús es el Cristo, porque eso es lo que determina a Dios. O sea, no es que, bueno, me voy a ir al cielo porque Jesucristo, no es así. Es yo deposito mi fe, mi creencia de que Jesús, el que vino hace más de 2000 años a esta tierra, Él es el Mesías, el enviado de parte de Dios para arreglar el gravísimo problema que tenía el ser humano. ¿Cuál? El de la separación entre Dios y los hombres. Fíjese bien, o sea, Jesús llena ese vacío que no había, que había y que no estaba siendo lleno. Entonces, Jesús es la solución del mundo, la salvación del mundo, y le decía este pastor a esta periodista. Entonces, al final, como no lo tomaste, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando, se lo estoy tratando de explicar. Como no accediste, como no creíste en Jesús, pues entonces tú te vas a ir para el infierno. Tú perdiste, yo gané. Vean cómo de importante entonces este tema de la decisión, porque al final esa es la paz que yo debo de tener. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y aquí está el centro, por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Este es el detalle. Entonces, ¿de dónde viene mi paz? O sea, yo puedo estar atribulado, decía Pablo, puedo estar pobreza, puedo estar en una enfermedad y cualquier cosa, pero nada de todo eso puede apartarme del amor de Dios, que es a través de su Hijo. Mire, ¿de dónde entonces viene se acuerda el saludo que estamos, ¿verdad? En Gálatas 1.3, que dice, gracia y paz. Entonces, ya encontramos uno de los primeros elementos, que es la paz que debemos de tener. Ahora, ¿por qué el cristiano no tiene paz? Mire, eso es una cuestión de que podríamos estar aquí unas horas y estar meditando, filosofando cristianamente, porque no está bien parado en los principios, porque no lee la Biblia, porque no ora, porque no tiene una relación con Dios. Pero es salvo, ya creyó en Jesús el Cristo. Digamos que sí, ¿verdad? Porque yo considero, pues no es un tema de que yo tengo la verdad, pero
cuando alguien ha nacido de nuevo, dice la Biblia, las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces realmente, seamos honestos, seamos sinceros, cuando tú naces de nuevo, tienes que tener un nuevo pensamiento hacia el pecado, hacia la vida, hacia las cosas. Y si tú no lo tienes, entonces yo te voy a decir algo, por lo menos a mi entender es que realmente yo no nací de nuevo. Lo que he sido son religiosos. Me ha gustado la iglesia, me ha gustado el pastor, me ha gustado la alabanza. O sea, me refiero al pastor en cuanto a que predica, ¿verdad? No la parte física. Pero me ha gustado los salmistas, el ambiente, etcétera. Entonces, ese es un religioso, pero se va a ir al cielo. No. Entonces, porque va a la iglesia, sirve. Y lo que nos hemos quejado siempre todos los pastores, ¿verdad? Que en el momento que nosotros estamos predicando, los servidores están en la cafetería y entonces llegan al final del domingo y dicen, wow, ya serví, ya estuve con Dios. Mentira, porque no es así. Ahora, porque entonces viene la inseguridad nuestra por apartarnos de Dios en el sentido humano, de no buscar, de no vivir una relación con Él, de no pedirle perdón por nuestros pecados, etc. Imagínense que usted sabe que todos los días peca, ¿verdad? No sé si, bueno, yo sí peco todos los días, desgraciadamente, y sé que ese pecado, como decía un amigo hace poquito, ese pecado ofende a Dios. Entonces, pero estar añorando el pecado, estar añorando, ay, viera, yo cuando estaba en el mundo, bien, me iba bien, pero tu alma iba a ir para el infierno, ¿verdad? Te iba bien, pero tenías dinero y todo, pero estabas muy alejado de Dios. Entonces ahora tal vez no tenés nada, pero tenés lo mejor, la vida eterna que te regaló Dios. Esa es la paz en la que debemos de tener vida. Entonces al final, miren, yo estaba pensando el día de ayer, Dios, platicando ahí un ratito con Dios en la noche, y decía algo, si este volado si llega a seguir, los pastores tenemos las de ganar. Sí. No, es algo así como que bien bayuncamente, ¿verdad? Pero realmente los pastores tenemos trabajo para orar, clamar, guiar a personas que han perdido sus trabajos, que han perdido sus casas, que han perdido sus carros, que han perdido su riqueza, porque ahorita se está perdiendo mucha riqueza, ¿verdad? Que los grandes ejecutivos y los grandes trabajadores y los grandes sueldos y todo. Y entonces muchos ahorita, incluso cuando regresen, si regresan a la empresa, muchos de ellos van a decirle, mire, fíjese que don fulanito, wow, le vamos a regalar un regalo, ¿verdad? Y le vamos a dar el adiós, ¿verdad? Porque fíjese que la economía, y como vamos a comenzar otra vez, la empresa va a comenzar, ojo, no le quiero meter miedo, ¿verdad? No quiero que vaya a decir, ay, el pastor ya me mandó por allá, si todavía no nos han llamado al trabajo, pero va a haber casos, va a haber empresas, bueno, yo sé ahorita, de muchas personas que por ley tendrían que haberles pagado, por ley, porque así lo decretó la asamblea y el señor presidente de nuestro país, pero esas empresas no están pagando, de algunas solo el 20%, otras solo el 50%. El Ministerio de Trabajo todo bien, ¿verdad? El ministro de Trabajo ahí que están revisando, etcétera, pero a la verdad, muchas empresas no están pagando ahorita. Y a muchas personas ya se las está viendo en palitos. Ahora, vamos hasta el 16 de mayo. Yo me atrevería a decir, sin ánimo de ser ave de mal agüero, de que quizás al rato vamos hasta el fin de mes de mayo. Fíjese bien, alguien por ahí dijo, bueno, los zompopos van a salir antes que nosotros. Yo creo que así va a ser, por lo menos, ¿verdad? Entonces, vea bien, entonces los pastores vamos a estar bien. Aquellos pastores haraganes que no trabajan, bueno, hay trabajo, ¿verdad? Para los pastores, estar predicando. Veía a alguien que se quejaba de que solo 2 se conectan. Bueno, para 2 hay que predicar lo más lindo posible, ¿verdad? Hay que predicar la palabra de verdad. Tarde o temprano, esos 2 se van a convertir bien y van a ganar más almas, etcétera. Vamos a hacer la iglesia del aire. Miren cuánto tiempo vamos a estar así. Bueno, no importa cuánto tiempo, lo importante es que esté conectado, lo importante es que usted esté creciendo, lo importante es que usted esté como iglesia, se esté desarrollando, porque hay cuarentena espiritual. No. Cuarentena espiritual no existe, tenemos que seguir adelante. Esa es la fe, el que no sigue. Imagínense que aquellos que cuando estaban en la iglesia llegaban cada 8, le llamo yo, ¿verdad? Cada 8 días llegan a la iglesia, los famosos cada 8. Entonces usted cree, ¿cómo han de estar ahorita usted? Esas personas. Y usted cree, si cuando había la oportunidad de estar cerca de Dios, de estar en comunión unos con otros, porque es importante eso también, la famosa coinonía, ¿verdad? Donde la iglesia se reunía, ¿cómo estás? Se oraban uno por otro, se compartían, todo eso, la iglesia primitiva es el ejemplo, el molde que nosotros seguimos. Ahora, imagínese esta persona, usted,
es mentira que va a estar conectada a las 6 de la mañana en un culto amaneciendo con Dios el jueves. No, hombre, a esta hora que se está rascando la panza o la tiene bien abrigadita porque está igualado, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle. Ve, ahora, ¿de dónde está mi paz? ¿De dónde viene mi paz? Mi paz es que estoy justificado, he sido nombrado como justo de parte de Dios. Ojo, no de cualquier persona, no de mi mamá, mi tío, mi abuelo, no de nadie, sino nada más de Dios. Y eso es lo más importante que yo puedo tener, como el mejor título que puedo obtener de parte de Dios, justificado, pues. O sea, en otras palabras, usted es justo, usted no debe nada. Cuando yo derrame esta ira con este mundo, porque ahorita no está derramándose la ira, estamos pagando consecuencias de nuestro andar, de nuestro pensamiento, ¿verdad? De la contaminación, del alejamiento de Dios, etc. Pero no está siendo juzgado el mundo por parte de Dios como lo que está planteándose en Apocalipsis. Entonces, al final, pues todo eso que va a pasar, yo no lo voy a vivir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hemos sido puestos para ira, sino que hemos sido puestos ya apartados de la ira de Dios que va a caer sobre esta tierra. Mire, ¿de dónde viene mi paz? Bueno, que cuando venga el verdadero juicio, yo no voy a estar. Yo no voy a estar, no sé usted. Bueno, espero que no esté también, ¿verdad? Porque está oyendo palabra de Dios y me imagino yo que su alma busca a Dios. Y entonces eso es un elemento así como descriptivo del cristianismo, ¿verdad? Que busca a Dios. Un cristiano busca a Dios, usted no va a andar buscando la vida mundana. Entonces, de ahí viene la paz. También hay una paz entre los creyentes. Váyase conmigo a Gálatas, capítulo 2, versículo 14 al 18. Gálatas, capítulo 2, del versículo 14 al 18. Aquí se fue un acto que después lo vamos a estudiar. Oiga, ahorita solamente es como para que ver de dónde obtiene el cristiano esa paz, esa gracia y paz que Pablo habla en el versículo 3. Dice en el capítulo 2, versículo 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, ¿de dónde? ¿Qué le sacó a este versículo? Bueno, la paz entre unos y otros, entre los cristianos. Entonces ya no tenemos que tener problemas. Fíjese bien, los verdaderos cristianos no debemos de estarnos preocupando por el legalismo en ese sentido, porque ay, que esta mujer anda con pantalones, ay, que esta mujer anda con peinados ostentosos, que esta mujer anda con aritos, que no, que mire, debemos de tener paz. Y yo sí le voy a llamar la atención, porque quiero que usted abra los ojos y se dé cuenta. Muchas personas, yo le voy a contar una historia, por ejemplo, de una confesión de fe por ahí, que en su parte doctrinal humana establecen de que tener sillones, que tener televisión, que tener lámparas de colores, no sé, cosas así, eso es del mundo y por lo tanto eso es del diablo. Entonces yo tuve la oportunidad en varias ocasiones pues, de llegar a casas así, donde me salían, no, que mire que usted está bien mundano, ¿verdad? Porque anda celular, usted anda bien mundano, porque en su casa hay lujos y entonces ahí se mete el diablo. ¿No? Entonces yo decía, bueno, andábamos evangelizando, estábamos a pie, etc. Pero Dios me daba la oportunidad después de ver a estas personas y sabe que llegaban a cierto lugar a comprar, a comer. Y yo los veía que llegaban en unas... de los carros que a mí me gustan, de los únicos picas que a mí me gustan, son, no quiero mencionar marca porque hay que paguen, ¿verdad? Para que yo les dé publicidad, pero era un carro de doble cabina, de lujo, ojo, de lujo. Y entonces yo veía que se bajaba el señor, se bajaba la esposa, se bajaban los hijos, se bajaban otras personas que venían en la cama y a comer pupusas, ¿verdad? Específicamente. Y yo decía, wow, y esa persona que no es la que me dijo que tener televisor y tener sillones es del diablo, pues. Entonces, tener carro, ¿de quién es? Es del diablo, es de Dios. Ahí sí, ¿verdad? Como le conviene andar bien, ¿verdad? Ese es de Dios. El carro sí es de Dios, pero tener sillones y televisor en la casa es del diablo. Ve, no hay paz entre esas personas y los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros no basamos nuestro cristianismo en que si tengo ropa de marca o de no marca, si tengo buena casa. No. Nuestro cristianismo no depende de cosas materiales. Y de eso estaba tratándose. Ahora, aunque Pablo aquí está hablando de judaizar en un sentido de que
de que Pedro, cuando no estaban los judíos, se llevaba bien con los gentiles y no le importaba, pero cuando venían los judíos, ya Pedro no, ¿verdad? Se apartaba y que no sé qué. Entonces, Pablo hace hincapié que hay una paz entre nosotros los cristianos, porque nosotros no dependemos de actos para llamarnos hijos de Dios, dependemos de la fe en Cristo. Y ojo, y esa fe es común entre diferentes tipos de raza, diferentes tipos de personas, de clases sociales, etc. Yo puedo ser cristiano grande, robusto, y puede haber un cristiano pechito, saquito, ¿verdad? Todo así de chico palado, pero al final somos hermanos. Puede haber yo soy Chelito, ¿verdad? Ojos arcos, ¿verdad? No me entiende, ¿verdad? Yo engañándome solo. Y habrá otro de otro tipo de color, chinito, peloncito, yo peludo, etc. Entonces, todas esas diferencias, no importa, no hay. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios somos hermanos, entre estas personas y yo, porque creemos en el único camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Entonces, ese es el detalle. De ahí viene también la paz entre los creyentes. Ahora, la gracia, por favor, váyase conmigo a la carta de Efesios, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, quiero ver, versículo 22. Vea, del 22 hasta el 6:16, pero nosotros no vamos a leer todo. Solo estoy sacando el extracto del mensaje del saludo de Pablo. Mire el versículo 22, Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vale, no hay contra, digamos. Y la tercera, la gracia divina, es una vida para los creyentes, ¿verdad? La gracia divina, no solamente el hecho de venir y que Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y después de eso, todo aquel que en Él cree, dice, no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén, gloria a Dios. Pero eso es futuro, eso es allá, ¿verdad? En la eternidad, después de muerto. Y mientras, imagínense, yo tengo ¿verdad? Ya sabe, 45 años, y para mi fin me faltan como 60, 70 años, va, imagínense. Y esos 70 años no los voy a vivir. ¿Y eso cómo va a ser mi desarrollo personal? Bueno, aquí te estoy regalando una cantidad de dones, de virtudes para ti, para que tú vivas bien durante estás en la tierra. Porque la paz, la gracia que nosotros los cristianos tenemos es que hay una mansedumbre. Mire, una persona mansa nunca tiene problemas. Usted lo defienden todo el tiempo, ¿verdad? Porque, hombre, no se metan con el hermano Wilmer, porque pobrecito, ese hermano no pelea, ¿verdad? Y cuando lo van a inquirir para pelear, y él solo agacha la mirada, y él, si le pegan en una mejilla, pone la otra, y todo, hombre, hasta lo defienden a uno. Y entonces viene la mansedumbre, viene la templanza, viene ¿cómo se llama? La paciencia, la benignidad, toda esa cantidad de características o de dones de parte de Dios que deberíamos de tener los cristianos para una vida buena dentro de la tierra. Entonces esa es la gracia, ¿verdad? Caímos en gracia en el Señor, en el sentido de que, bueno, ahora que ustedes son mis hijos, les voy a dar ciertas actitudes, ciertas características que ustedes deben de manejar de tal manera que nadie podrá meterse con ustedes. Y cuando alguien se meta con ustedes, ustedes van a estar felices. Porque Pablo, como es que andaba feliz y todo garroteado, golpeado, de todo, había perdido todo, pero aún así él se gozaba, porque al final a él no le interesaba la parte material y todo lo que podía construir en este mundo. A él lo que le interesaba era pregonar la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesús, y vivir para eso, ¿verdad? Entonces al final decía, incluso yo no quiero hacerle carga a la iglesia, por eso se puso a hacer tiendas de campaña. Pero a la misma vez que hacía tiendas de campaña, él ¿cómo se llama? Predicaba la palabra de Dios. Y por cierto, allí imagínense que siempre hay personas que dicen, bueno, los pastores, ¿por qué no trabajan? Porque deberían de trabajar, ¿verdad? Esa es una posición. Y hay otro que dice, pues que este pastor no se dedica a la obra.
porque trabaja y no le dedica tiempo a la obra. Entonces al final nunca queda nadie bien con las opiniones, ¿verdad? Pero qué importante es que aún así, que tengamos discrepancias entre otras personas, pues yo vivo en paz, yo vivo tranquilo. ¿Por qué? Porque vivo según la voluntad de Dios. Ese es el detalle, y de eso se refiere. Ahora, vea el saludo simple. Váyase otra vez conmigo a Gálatas 1:3. Miren lo que hemos estado viendo en este ratito, que por cierto, como usted no me dice la hora, pues yo voy a seguir. Y además se me ha apagado el celular, así que, bueno, no hay tiempo todavía. Bueno, entonces fíjese bien. Cuando vemos el saludo del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, mire el contenido que tiene. No solamente es gracia y paz sean a vosotros, o sea, bueno, Dios te bendiga. No, mire el extracto, mire el fruto, la esencia del mensaje de Pablo, que es lo que él estaba tratando de decirle a la iglesia. Ahora, usted solo le dice gracia y paz, bueno, así está normal. No, estudie y métase más a la palabra de Dios y se va a dar cuenta que usted tiene cantidad de razones para ser felices. Ahora, en el versículo 1, Pablo hace un hincapié en Dios como Padre y en Jesús como el Cristo. En el versículo 3 habla de el origen de nuestra gracia y de nuestra paz. Y yo quiero que se vaya conmigo a Filipenses. Después de Gálatas, ahí va a encontrar Efesios, de ahí va a encontrar Filipenses, y ahí quiero que busque el capítulo 2, versículo 9. Y es que yo le llamo por eso el poder de los cristianos. Por eso le decía yo, gracia y paz, la fuerza del cristianismo, o la fuerza del cristiano, la fuerza cristiana o del creyente. Mire el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta los, estamos refiriéndonos a Jesús, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Me encanta, su nombre se llama Jesús, es el Cristo y es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro todo. Pues ahora, qué importante, ¿verdad? Gracia y paz, pero basado en ¿qué? En Jesús. Es que ese es el centro de todo. Eso es lo que deberíamos de entender. Por favor, iglesias de todas partes, ¿verdad? Creyentes de todas partes, base su vida y todo su ministerio, en todo, en Jesús el Cristo, porque Él fue el enviado. Yo compartí mi fe, y perdone porque, que a veces uno se le sale ¿cómo se llama? Lo mundano, ¿verdad? Yo sí tengo mucho mundano, pero es que mire, la verdad, si usted va a seguir a Cristo, si usted va a seguir a Jesús, que sea porque Él es el Cristo, el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino a arreglar el problema del ser humano con Dios. No siga a Dios, no siga a Jesús por los milagros, por favor, o porque me va a ayudar a salir de la cárcel, o porque me va a curar. Es que no es esa. No, o sea, ese es como, tal vez, si lo quiere ver, como tal vez posiblemente resultados de su fe, ¿verdad? Pero nosotros, incluso nosotros como organización Tabernáculo, hemos tenido grandes pastores, valientes de la fe, que vivieron su vida enfermos. Tenemos un pastor nuestro, el pastor Wilber, que lo recordamos con mucho amor, un gran ejemplo de un guerrero, que hacía él todos los días, todas las semanas se hacía diálisis, constantemente durante muchos años. Sobrepasó el tiempo que le habían dado los doctores de vida, y toda la vida que vivió, la vivió para servicio de Dios, ¿me entiende? Entonces él no seguía a Jesús porque le iba a hacer la sanidad, o porque le hizo una sanidad. Él seguía a Jesús porque creyó en Cristo, creyó en Él, y ese es el detalle. Entonces, ¿por qué usted está como cristiano? ¿Cuál es la base de su cristianismo? Mire hasta dónde llega el mensaje de Pablo, mire hasta dónde llega la gracia y paz, hasta el punto de inquirirnos a nosotros, o de preguntarnos de cuál es la base de nuestra fe. Es que a mí me gusta la iglesia, es que a mí me gusta a mí me gustan las instalaciones, a mí me gusta el aire acondicionado. Mire, es que ese es el centro. Si usted no va a ir al cielo porque iba a una iglesia bien bonita, o iba a una humilde, porque hay otra que dice, no, es que esas grandes son del diablo, ¿verdad? Esta casucha aquí es del pastorcito, penitas, y se viste, ¿verdad? Y ahí, aquí está el Espíritu Santo. No, hombre, mire, bote todo eso, porque al final eso no lo va a llevar al cielo. Lo va a llevar al cielo su fe en Jesús como el Cristo. Ese es el punto. Eso es lo más importante. Entonces, ¿de dónde basa el poder de ese mensaje, de ese contenido, ¿verdad? El saludo del apóstol Pablo. Bueno, en que es Jesús a quien se le dio poder
por sobre todo. Es el nombre por sobre todo nombre. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el detalle. Entonces, si lo tengo a Él, como que dice, lo tengo todo. Esa es la cuestión. Entonces, véase hasta dónde llega esto, ¿verdad? Ahora, la base es Jesús el Cristo. Y quien derrama la gracia, quien derramó la gracia hacia nosotros a través de la muerte. Váyase a Gálatas capítulo 2, versículo 21. Vean Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, es ese poder. Bueno, aunque eso ya lo habíamos visto en el versículo 1, pero ese es el poder que nosotros tenemos. La gracia viene a través de Cristo. Efesios 2:10, 2:8 dice que es por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Por favor, yo quiero que usted tenga un despertar en su mente, en su conocimiento. Yo quiero que usted le diga a Dios, Dios, revélame tu palabra, revélame al Cristo, al Jesús, y yo quiero creer, pero yo tengo estas bases, yo tengo estas costumbres, etcétera. Yo crecí en esta religión, ¿verdad? Y creo en retratos, creo en palos, en madera, en escultura. Ahora yo quiero creer de verdad en ti, pero entonces descubrime, revelame la palabra a mi vida. Pídaselo al Señor, pídaselo con toda fe, con toda... Mire, el etíope es un ejemplo de eso en Hechos. Se me ha olvidado el capítulo 9 por ahí, creo que es, o el 11. Llega este etíope y quería conocer más, pero él quería conocer sinceramente. Estoy leyendo un libro muy bonito de el mártir de las catacumbas. Había un oficial romano que decía este libro de una historia, y él quería conocer realmente la base del cristianismo, porque ellos, yéndoles mal, cantaban y eran felices. Entonces, así debe de ser usted también. Si usted me está escuchando y todavía no se puede decir que es cristiano, no lo digo yo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que si el Espíritu mismo, que el Espíritu Santo, Él mismo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Si usted lo quiere saber, Romanos 8:16, ahí lo va a buscar. Entonces, ese es el detalle. ¿Y quién es entonces quien me da esa gracia? Es Jesús a través de su muerte. O sea, Dios me la da, pero es por mi fe en ese acto salvífico de parte de Jesús en mi vida. Y por último, ya para ir terminando, ¿quién nos dio al final la paz en Dios? Váyase entonces otra vez a Filipenses capítulo 4, y quiero que me acompañen el versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vean qué bonito, qué importante. Entonces al final, ese gracia y paz encierra una cantidad importante de conocimiento, de verdades, de bases fundamentales teológicas, llamémoslo así, sobre la cual yo debo de descansar para tener paz y para tener la gracia. Así que, por favor, veamos qué importante. No que usted me diga, ya aprendí, entonces que el Dios te bendiga, es un saludo importante. Sí, amén, ya lo aprendimos. Pero también el hecho de mi vida como cristiano, de dónde obtengo la paz, de dónde viene la gracia, de dónde yo veo, por qué es que yo debo de vivir bien, feliz, a pesar de los problemas, dificultades, vicisitudes, etcétera. ¿Por qué yo debo de ser feliz en mi vida a pesar de todo? A pesar de todo, Dios me sigue amando a través de Cristo, y yo soy hijo de Dios a través de Jesús, que es el Cristo. Qué importante información que hemos aprendido esta mañana. Así que espero que usted esta mañana vaya donde Dios y dígale, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Porque a pesar de mis dificultades, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, me amas. Gracias porque comprendo y entiendo que por mis pecados debería de ser consumido, debería de ser en este momento quitado de la tierra, porque no solamente he pecado contra mi cuerpo, contra personas, he pecado contra Dios. Entonces mi pecado me separa de Dios, pero hoy, a través de la sangre poderosa de Cristo, a través de esa muerte y de esa resurrección, de la fe que yo le voy a poner, que yo voy a creer que Él no es un policía, un doctor, un farmacéutico, un bombero, ¿verdad? No.
es Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, vaya donde Dios, tranquilo, feliz, que Él está esperando que usted lo busque. Que Dios me lo bendiga en esta mañana. Espero que esta palabra de reflexión, de llamado a nuestra propia vida, ¿verdad? A vivir una vida activa, una vida feliz. Yo veo muchos servidores que allí están esperando que la cuarentena, y le decía de lo del Facebook que yo había puesto, cuántos milagreros, ¿verdad? Milagrosos, milagro todo, que llenan estadios, curando miles de cosas, y hoy no se mira ni uno. ¿Dónde están? ¿Dónde andan curando? Porque no van a los hospitales. Ven, esa es la diferencia. Yo no creo en Cristo solo porque Él hace milagros. Creo en Cristo porque Él es el Hijo de Dios que me salva. Esa es la gran diferencia. Al final los milagros, al final las cosas, las bendiciones que usted tenga o no tenga, no importa, porque al final cuando usted muera, si usted tiene a Cristo, usted va para el cielo. Si usted creyó en Jesús, usted va para el cielo. Si no, lo siento mucho, aunque haya tenido todas las bendiciones que le dieron esos grandes personalidades, ¿verdad? Al final de nada le sirvió todo eso, porque la base de que uno es cristiano es la fe en Jesús. Así que esta mañana, que Dios me lo bendiga y que usted pueda creer en Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos diste vida hasta este momento, y la salud, y los sentidos, todo nuestro cuerpo. Y pues gracias, porque nos permites estar escuchando tu palabra. Yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que toda persona que haya escuchado o que vaya a escuchar posteriormente esta predicación, esta meditación, sea revelada tu palabra, sea revelada, Señor, tu Espíritu Santo, y que conozcan que a través de Jesús es que pueden llegar a tu presencia, que no hay ninguna otra manera. No hay ídolos, no hay retratos, no hay nada que te pueda llevar, porque la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo. Gracias, mi Dios, te pido por mi familia, por la familia de mis hermanos que están pendientes en la predicación, por nuestro señor presidente, por las autoridades de este país, Señor, por tanto policía, tanto militar que andan en la calle cuidándonos, Señor, por esas enfermeras, enfermeros, los doctores, las doctoras. Guárdalos, Señor, de todo mal. Evítale que caigan en virus, y si alguno se ha infectado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que sea sano, Dios. Oro por nuestro pastor, nuestro líder, Señor, en esta tierra, nuestro pastor Edgar López Bertrán Jr., para que tú le sigas dando fuerza en este tiempo muy difícil que lleva sobre su hombro, pues cargas muy grandes que tú le has puesto, pero que sabemos que no va solo, sino que está acompañado de parte tuya, Señor, para llegar a ese final de tu obra, de la voluntad tuya, Señor. Bendícele a su esposa, a sus hijos, Señor, a sus hermanas, a su familia alrededor de él. Yo pido por aquellos pastores de nuestra organización que trabajan en la obra, para que vean el fruto del servicio que se da a través de esta iglesia al aire. También, Señor, por nuestros directores de misiones que están trabajando arduamente, Dios, por aquellos pastores que andan para arriba y para abajo, entregando ayuda, haciendo cosas, Señor, de la obra tuya, sabiendo que también esa es parte fundamental de un cristianismo. Gracias, Señor, por esta pandemia, porque nos está ayudando de alguna manera a entender que la iglesia no es el local, que la iglesia somos los que hemos creído en Jesús el Cristo. Señor, guárdanos este día de todas las actividades que vamos a hacer, guarda a nuestras familias, en el poderoso nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos mañana viernes a las 5:30. Tenemos el culto de adoración y milagro. Por favor, acompáñenos, ponga ahí en su fe, por favor, ponga ahí sus peticiones, por lo que quiere que oremos. Se lo digo, Dios va a obrar grandemente en su vida, pero la fe es importante. Que Dios me los bendiga. Feliz 30 de abril. Bendiciones.